Bueno, yo voy a dar la visión mía como testigo y persona que me tocó cuando iba 3 meses ahí en Éibar. Yo la frase de todo lo que vi en Éibar, que posiblemente sería lo que pasó en todo el resto de Euskadi inundado, lo que pasó en Éibar era una frase que lo oía un voluntario que, lleno de orgullo y de barro, le preguntaba a un periodista que cómo veía las inundaciones y contestó así: aquí no ha pasado nada. Esto lo arreglamos entre todos echando hostias y aquí no ha pasado nada. Yo me sentí representado en lo que vi en Éibar. En vez de mirar al cielo y esperar ayudas, subvenciones o alguna ayuda, o algún puestito, allí todo el mundo se puso, igual era el principio de la democracia, y en Éibar lo que yo vi es todo el mundo a trabajar. Y todo el mundo, digo, a la gente, porque es que en el ayuntamiento, en Éibar, yo creo que primero también voy a decir lo que es Éibar. La idiosincrasia en aquel entonces, hace 30 años, es un poco de los tópicos que se habla de la idiosincrasia de Éibar. Éibar físicamente está en el centro de Euskadi, pero es el centro de Euskadi, no por esa física, porque la mitad son de la Real, la mitad del Athletic, el enemigo natural es el Alavés, y se sienten eibarreses porque es difícil de ubicarlos en Guipúzcoa, en Vizcaya o en Álava. También es una ciudad industrial completamente. De hecho, cuando yo soy valdegovía, de Corro, cuando me decía uno, tú vas a trabajar a ese pueblo que creo que hay un horario muy especial en las fábricas, que creo que las calles son tan estrechas y las aceras que hay distintas horas para que la gente salga de los talleres, porque cuando llueve no se cruzan con los paraguas. Eso era Éibar. Y Éibar, como decíamos, es industrial. ¿Qué ocurría en el 26 de agosto? Pues que no había nadie. Ahí estamos 4 y un tambor, y yo, uno de los 4, resulta que estaba en Bilbao, porque igual no os acordaréis, pero el día 25 de agosto de 1983 se reinauguraba el Colavidas, que ahora creo que se llama el Beroki, y el día 26 acabó destruido. Eran amigos, me habían invitado, y eso es lo que pasó aquí a ese amigo mío. Luego a las 4 de la mañana había buscas, dicen que no había buscas, porque a las 4 de la mañana me sonó el busca. Marché para Éibar, y Éibar hay que definir lo que es también. Éibar es un río y todas las casas alrededor del río, luego tiene las regatas, las serrecas, y las casas al lado de las serrecas. Entonces, todo nuestro problema es las inundaciones. Éibar, de hecho, aunque las 83 son las más grandes, cada 5 años tenía grandes inundaciones con bastantes daños. Hay 53, 58, así 77, 83 y 88, que son las últimas, a menos fuertes, que es cuando ya se ha hecho bastantes trabajos, que luego ya igual, si me da tiempo, voy a decir, según voy contando la historia de aquel día. Bueno, a las 4 de la mañana me suena el busca aquí en Bilbao, me voy para Éibar y teníamos una regata, pues lo típico, que se había taponado la boca y la calle, Machar en aquel entonces, se hacía de río. Dejó de llover, estuvimos trabajando y se calmó. A las 10 de la mañana volvimos a tener otra. Como decíamos, Éibar no es más que un valle con todo cuestas y una regata que el agua baja a mucha velocidad al río Ego, pues como cuando el río va a la mar hace la barra, explotó en medio de un zaga, también dejó de llover, segundo aviso, y dejó de llover y más o menos nos dejó un agujero ahí en un zaga y bueno, ya se arreglará. Pero claro, no teníamos medios de ahora, no sabemos lo que pasaba. Dejó de llover. Y a las 3 de la tarde es cuando yo, pues recordando un poco a mi antigua profesión de marino, en la entrada del río Ego, cuando entra y ya atraviesa todo Éibar, pues como mirando el calao veía que subía y el alcalde en ese momento llegó del Mediterráneo, que estaba de vacaciones, y llegó a Éibar y me dice, ¿cómo lo ves? Y digo, pues no lo sé, yo acabo de llegar, aquí 3 meses llevo, pero lo que sí, Éibar se va a convertir en un río. Por mi cálculo era media hora, fue mucho menos. Y ya Éibar, que es una calle para arriba y otra abajo, y en aquel entonces pues, se convirtió en un río todo para abajo, todo para el Goibar, que fue otro de los sitios que más daño hizo en Guipúzcoa, pues se convirtió en un río. En Éibar en aquel entonces, en el ayuntamiento, teníamos una alarma muy fuerte, una sirena muy fuerte en arriba, y con estos casos se avisaba. Pues se tocó la alarma. Y el primer momento en Éibar fue, pues eso, de todo el mundo mirando pues, con impotencia lo que estaba ocurriendo. Pero enseguida, como suele ocurrir en Éibar, y quiero remarcar bien la idiosincrasia de Éibar de aquel entonces, ahora no tengo mis dudas, es que todo el mundo a un zaga. Todo el mundo a un zaga y la organización, ya digo que en el intento había, yo creo que había un político de cada
de cada partido, pero lo que es técnico solamente estábamos un aparejador y yo, que ahí tuve mi primera bronca con los políticos porque a los 6 días todavía no se había llamado a los arquitectos, ingenieros, y se estaban tomando decisiones por algunos concejales que, bueno, pues su nivel académico era limitado y se estaban tomando decisiones bastante graves y había que llamar. Esa es una bronca que tuve. Bueno, pues enseguida la gente se autoorganizó casi, de forma natural por ideologías y una cosa muy importante en Eibar, por las sociedades gastronómicas. Hicimos en la mesa de emergencias y la verdad es que enseguida nos pusimos en marcha. Ahora, nos quedamos completamente aislados. No hubo electricidad, no había teléfonos, se cortó la carretera para Erma, se cortó para el Goibar, quedamos aislados, ahí no vino nadie. Ahí todo se sacó por el pueblo de Eibar y los técnicos que he dicho que estábamos. La verdad es que cuando ocurren estas cosas, pues Murphy siempre mete la pezuña. En medio de la inundación tuvimos fuegos en Caletón, o sea, en casas, 2 fuegos. También hubo una bronca muy grande porque había había un almacén de productos venenosos en el mismo río y cada vez se acabaría, pues hasta de Eibar no dejaría ni un pez. Hubo una bronca bastante grande y luego ya como anécdota, pues que también cuando estábamos completamente aislados de todo el mundo, pues un bilbaíno, de estos que nacen donde quieren, pues le dio por nacer y tenía que ser en Bilbao, la tuvimos que cargar de mala forma para Erma y de Erma pues vendría un poco a cruces porque Galdacano todavía no funcionaba. Nos costó, un susto, pero le sacamos. Y luego ya todo lo que pasó, supongo que es lo mismo que pasó en todos los demás sitios. Ahí la verdad es que la organización fue muy buena y ya digo que fue casi autoorganización. Luego estuvimos en el 88 y quiero decir que en Eibar, gracias a esas del 83, ya se toman medidas que es con gobierno vasco y ayuntamiento, se traga todo el ego, se revisan todas las regatas y bueno, ahora vemos lo que es Eibar, es 3 kilómetros de calles, es una calle para arriba y otra para abajo, las cambiamos de nombre para que haya muchas calles, pero es la misma. Y luego los barrios vemos que se meten en las regatas. Eso es. Entonces, claro, todo lo que sea lluvias en Eibar es casi matemático que vamos a tener problemas. Tenemos todos los años. Hoy mismo ya casi estamos medio preparados. El día 6, un amigo que está por aquí me avisó que también me podía caer la China a Eibar. Cayó en Durango a las 7 de la tarde del eso. Yo desde el día 6 estaba avisado por un amigo, meteorólogo. Y luego cayó en Navarra, pero ya estábamos preparados ahí, por si acaso. Porque hay que estar, igual en Eibar estamos continuamente con esta forma. Vamos a darle para que veáis. Estos son lo que llamamos aliviaderos. Casi todas las regatas tienen aliviaderos. Esto es previo para que no se meta, para poder limpiar nosotros antes de que llegue. Esto se hace cuando empieza a llover fuerte o cuando tenemos una aviso de Euskalmet o del amigo de que empecemos a limpiar las regatas y empezamos antes de que tengamos el problema. Vallas o reductores, porque tenemos tantas cuestas que hay que reducir la fuerza del agua. Y luego, pues digamos que todos estos trabajos se han hecho en Eibar y luego también un protocolo muy sencillo, que es cuando estos avisos tenemos de la forma que sea, ya una patrulla de la policía municipal, o 2, lo que haga falta, pero una en principio empieza a mirar todas las regatas y todos los sitios que ya tenemos anotados en un libro. Y si ve ya que hay que limpiar, ya se llama a la brigada. Si no, se llamaría también a la mancomunidad. Si no, también a los bomberos. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces los bomberos éramos la propia policía. Eso se acordará, Anita, que nos dio las primeras clases de bomberos a la policía municipal de Eibar en aquel entonces. Y eran dentro del ayuntamiento. O sea, todo se hizo autónomos desde el pueblo de Eibar. Porque no voy a decir ayuntamiento porque allí fue todo el mundo. Y ya, para no alargarme más, digamos, tenemos ese protocolo que nos está yendo bien. Si quería lo del 83, seguramente teníamos problemas, pero igual un pelín menos. Y hay que recordar que Eibar, Euskadi también, pero Eibar es todo, le hemos cogido todo al monte. Bien para hacer casas, bien para hacer fábricas, bien para hacer carreteras. Estos son, aunque solamente tengo esta foto, por la pillé el otro día a todo correr, pero son 4 kilómetros de desmonte para la nueva variante. Eso tarde o temprano nos va a pasar la receta. Y siempre hay que estar preparado. Eso, aquí en Euskadi, siempre cuando llueve mucho, siempre tenemos que pagar la factura de los desmontes que hacemos. Entonces, lo que hay que hacer falta no es alarmarse, pero sí estar atentos porque
todos los inviernos tenemos desmontes en Eibar y supongo que todo Euskadi. Y no creo que se me quede nada más de lo que pasó en Eibar, porque es repetitivo. Lo único que pasa es que hay que tomar medidas. Otra cosa que sí, ya como crítica, se ha dicho digamos, de los avisos. Vamos a ver, los avisos, el aviso, la alerta y la emergencia tiene que ser eso, tal como se define en el diccionario. Cuando ya es repetitivo y lo mismo, y te llega lo mismo que en Valdegovía, que no va a haber problemas, que te llega en Eibar o te llega en Irún, al final, igual 4 o 10 veces o más al día, pero yo no es que luego castellano al final, nadie hace mucho caso. Por eso sí que teníamos que mejorar con la gente que estamos abajo, para poder dar los avisos y ponernos todos en alerta, pero de una forma práctica y eso. Y no creo que se me quede nada más de lo que pasó en Eibar. En Eibar, digamos que estoy orgulloso del pueblo de Eibar de aquel entonces, estoy orgulloso de siempre porque llevo 30 años ahí y es un pueblo muy unido y que enseguida responde a las necesidades del ayuntamiento. Creo que la historia al mismo así lo representa y no sé si lo he explicado bien. Y nada más. Bueno, por cierto, la persona esta que dice que aquí no ha pasado nada y que todo lo arreglamos no era de Bilbao, ni de Eibar, que son peores, que son como los bilbaínos, pero con dinero, era de Llodio. Y eskerrik asko, buenos días.